Invariablemente, los que se dedican a ello en algún punto de su vida se preguntan, ¿vale la pena hacer teatro? Bueno, cada uno lo cree de una forma, y rasines no le faltan a ninguno. Por una Sartre, Shakespeare al teatro es cada vez más caro y no se encuentran ofertas a muy buen precio. Así es normal que la gente prefiera quedarse en casa, y más normal aún ver en los teatros solo a gente mayor hall o salir a actuar y ver que en la sala no está Stanislavski. Y claro, si no hay público, no hay pasta en gob y hacer teatro acaba por producir mayor gasto que beneficio. Por eso, qué mejor que intentar pedir alguna subvención para por lo menos ir tirandelo. Pero, los recortes han llegado de nuevo al mundo de la cultura, se cortan las subvenciones y el dinero que te prometen siempre se demoratín. Y al final, ¿qué le pasa a la cultura? Pues que el actor no actúa, los escritores no escriben y logran que el cantante deje el cantor y que el pintor no pinter. Así, hay miles de salas que cierran vaticinando en el desastre, al ver que la cosa no se mantiene si quieres que la gente siga cobrando. Acaba por haber dos tipos de personas, el que se hartó de ir penandro y lo deja para ir a trabajar a un bar barato, y el que se resigna a montar con casi nada, compra la utilería en el Lidl, se mete el link en una sala para pis 14 personas con los focos Rotowskis y ya ve qué tal le va. Mientras tanto triunfa el teatro que está en Bogart, al que solo importa si gusta al gran público, usando actores de buen veronese y a famosas con Ion Escote. Y encima hay que ver cómo el mismo mundo del teatro se va llenando de sujetos que solo quieren que se oiga hablar de ellos y que solo se acuerdan del teatro para compartir tonterías en Facebook. Pero por otra parte, a pesar de todo ello, la gente sigue haciendo teatro. Parecería que hay que ser bóboda o estar loco para seguir con ello. Y es que hace falta un valor casi esquilofrénico para montar nada. Pero aunque no se sepa bien por qué, por más que lo pensemos, no podríamos imaginarnos estar sin montajes en Mendes, estar sin leer o streamer teatro o no estar con actores actuando. Y Max aún, si vais a dar un rodero por los teatros, se ven obras de toda clase. Teatro comercial bien hecho o teatro fof que no le importa que se llene, teatro fácil o teatro complejo, teatro lleno de wilsoniaciones para no prestar atención a la realidad, o teatro guerrero que, a pesar de la T y mortaza, se posiciona contra el que quiera gobernar. Vemos cómo los creadores van a sus anchis a pesar de que los críticos los molieron a palos, sin oír ni muaguada lo que le digan. Pues hagan lo que hagan, solo piensan, esto no lo dejo ni loco hasta que llegue Miura. Por eso, si se parte del principio de que esto no lleva más que a arrepentirse, a sacrificar todo a Livier y a sufrir sofocles constantes, pero viendo lo eternos que resultan Antígona con su desgarrique emocional, las tres brujas de Macbeth con su calderón, o la bravura y la aflicción de Cirano y su napia, uno no puede más que preguntarse, ¿vale la pena hacer teatro? Bueno, yo supongo que nunca lo sabré, aunque la historia del teatro habla por sí sola. Y es que los problemas del teatro son los que son, Jaime. Pero ¿qué se le va a hacer antes? Al teatro no se puede más que amarlo.